Hola, muy buenas noches, bienvenidos a todos. En esta ocasión quiero romper uno que otro paradigma. Quiero ir en contra de los moldes. ¿A qué me estoy refiriendo? En Tu Bishvat, el día semifestivo que tenemos hoy, hay una comparación que seguramente ustedes han escuchado en más de una ocasión, que comparan al ser humano con los árboles. Inclusive traen un versículo que dice Ki Adam etz hasadeh, la persona es como un árbol del campo. Esto seguramente lo han escuchado en un sinfín de ocasiones. Justamente yo quiero ir en contra de todo eso. No es que voy a descalificar, porque dicha comparación existe y está escrita en los libros de los sabios, pero no es la explicación literal del versículo, y a esto es lo que yo me quiero referir. Vamos a comenzar con la explicación clásica y luego vamos a tratar de tirar todo y sacar una enseñanza importante. La explicación clásica nos dice que el hombre y el árbol se comparan. El versículo realmente se refiere a otra cosa, pero la comparación existe. ¿A qué se refiere cuando nos dice la Torá Ki Adam etz hasadeh? Podemos comparar al hombre con el árbol en el aspecto del desarrollo. El hombre empieza de forma gradual, empieza pequeño, luego va avanzando, luego da frutos, que vendría siendo la descendencia del hombre. Al igual que el árbol, el hombre necesita ciertos cuidados para poder existir y se va extendiendo, se va afianzando, se torna fuerte. El hombre también avanza hasta que llega un tiempo donde se marchita, como cuando acaba su ciclo vital. Esa es la comparación clásica. Yo quiero romper todo aquello. ¿Por qué? Les voy a leer el versículo y el contexto en el que está escrito para entender que realmente, literal, se refiere a otra cosa. Dice la Torá en el libro de Devarim, en el capítulo 20, en el versículo 19. Kitatzur el ir yamim rabim. Cuando vayas tú a sitiar una ciudad, durante mucho tiempo, quieres obviamente conquistarla. Lo tashhit et etzah. No vayas a destruir sus árboles. No le vayas a poner el hacha encima. Kimimenu tojel. Ya que estos árboles, habla de los árboles frutales, los árboles sirven para comer. No vayas a cortar el árbol. Beotolo tichrot, no lo vayas a destruir. Ki Adam etz hasadeh. Y aquí viene la frase importante. Porque el hombre es como un árbol del campo. Lavó mi paneja bamatzor, para ir frente a ti en el sitio. ¿A qué se está refiriendo? No parece entenderse muy bien. ¿Qué tiene que ver que vas a ir a sitiar una ciudad? No destruyas el árbol frutal y el hombre es un árbol. Por eso, el comentarista más famoso, que es Rashi, directito aquí en el versículo, dice que la forma correcta de leerlo es con signos de interrogación. Ki Adam etz hasadeh. ¿Qué acaso el hombre es un árbol como para que vayas a agredirlo? Tú estás sitiando una ciudad, quieres conquistar. Ok, todo eso es válido. Es el derech haolam, es la costumbre de la humanidad. Ha habido batallas toda la vida y en ocasiones pues uno se tiene que defender o lo que fuera. Dice aquí la Torah, no vayas a destruir un árbol frutal. ¿Por qué? Porque el árbol frutal te sirve, comes de él. Y no tiene nada que ver con tus enemigos. ¿Acaso, dice el comentarista Rashi, acaso tiene que sufrir el árbol? ¿Acaso te tienes que meter con él para darle los sufrimientos de los enemigos? El hambre, la sed. Tú vas a ir a luchar contra la gente de la ciudad. No te metas con el árbol, porque el árbol no es una persona. O sea, prácticamente nos está diciendo lo contrario a la explicación clásica. La explicación clásica dice Ki Adam etz hasadeh. El hombre se compara al árbol. Aquí el pasuk, el versículo dice lo contrario. El árbol
no es un ser humano. Por lo tanto, no te metas con él, déjalo en paz. Si tú estás yendo a luchar contra una ciudad, no te metas con el árbol, porque el árbol no tiene nada que ver con tus problemas. ¿Por qué lo vas a destruir? Así es la explicación literal. Según esto, todas las pláticas de Tu Bishvat se cayeron. Siempre nos dicen el árbol y el hombre son iguales. No, el versículo dice exactamente al revés. El hombre no es un árbol. Cuando vayas a ir a luchar contra tus enemigos, deja en paz a los árboles que no te hicieron nada. Ahora, después de entender esto, pasemos a la segunda parte. ¿Qué persona en sus 5 sentidos destruiría un árbol frutal sin necesidad alguna? Hay una advertencia en la Torah. La Torah te tiene que advertir. No destruyas, no cortes el árbol frutal, porque de ahí comes, de ahí te alimentas, y el árbol no es tu enemigo, no te hizo nada. Vete contra tus enemigos, pero al árbol no lo toques. Si la Torah te lo tiene que advertir, significa que hay gente que lo haría. Y yo les pregunto, ¿quién lo haría? Si tú estás yendo a sitiar una ciudad, quieres someter a tus enemigos, ¿por qué te meterías contra el árbol? ¿Qué necesidad tiene la Torah de advertirte que no cortes un árbol frutal? Es obvio, ¿quién lo va a cortar? Al revés, lo vas a utilizar para alimentarte. ¿Por qué te tiene que advertir Dios que no lo toques? Esa es la pregunta. ¿Entendimos o no entendimos? Espero que sí, porque no veo a nadie por aquí, pero espero que me hayan entendido la pregunta. La pregunta es muy clara. No necesito ninguna advertencia. Cualquier persona pensante va a decir, yo al árbol no lo voy a tocar, porque el árbol no tiene nada que ver con la batalla que estoy librando. Una de las explicaciones espectaculares realmente nos dice así: cuando uno está enojado, cuando uno está frustrado, se desquita con lo que sea, con quien sea. Puede inclusive llegar a agredir a personas que no le hicieron nada y a objetos que no tienen nada que ver con su batalla. Aquí la Torah está hablando que tú vas contra tus enemigos, vas a sitiar la ciudad, y el versículo te aclara, Yamim Rabim, ya llevas muchos días de sitio. Obviamente tu nivel de frustración pues ya está a tope. Estás molesto, ya te quieres ir a tu casa, quieres ir con tu familia, quieres una comida decente, sentarte en una silla, comer en una mesa, dormir en tu cama, ver a tus hijos, ver a tu esposa. Ya te volviste loco. Puede llegar un momento de desesperación, un momento de enojo, de frustración, en el que ya no pienses y entonces te vas a ir a cortar el árbol de manzanas. Lo vas a destruir simplemente para desquitar, descargar toda esa energía negativa que tienes. Por eso dice la Torah, no lo hagas. Tienes que retener esos instintos destructivos. No lo hagas. Contén esa energía. Si puedes canalizarla de manera positiva, mejor. Pero si no puedes, de todas maneras te tienes que controlar. La Torah, en pocas palabras, de manera no explícita, nos está hablando del enojo, de la frustración, de cómo uno se desquita con todos cuando está enojado. Por eso te tiene que decir la Torah, no te desquites con el árbol no es un hombre, ¿qué te hizo el árbol? ¿Alguna vez les ha pasado que se enojan con alguien y azotan la puerta del coche? Te bajas del auto y ¡pah! Le das un portazo con todas tus fuerzas. El problema no se arregló, obviamente. La persona que está adentro pues se va a sentir todavía más agredida. Y el coche pues sale lastimado al final. De repente tiembla todo, ya no sabes ni por qué. Diste un portazo. O en la casa, pasa mucho también. Abandonas la habitación, ¡pah! Azotas la puerta. ¿Por qué pasa esto? Porque estamos enojados. El enojo desmedido, la frustración, nos lleva a desquitar y a descargar todo eso contra lo que sea. Pueden ser personas inocentes, pueden ser objetos inanimados, pueden ser familiares inclusive, o puede llegar a nosotros mismos. Hay mucha gente que se hace daño cuando está enojada. Esto hay de menos a más, pero siempre existe.
cuando no sabemos cómo manejar nuestras emociones, podemos llegar a lo peor. Y aquí te dice la Torá, el árbol no tiene nada que ver con tus pleitos, con tus batallas, con tus frustraciones. No te metas con él. Entonces yo quiero enfocar todo este asunto de Tu Bishvat a la personalidad y al carácter. No se trata solamente de comer nueces de la India y pasitas y roscas. Todo eso está bien, son costumbres. Pero después de ahí, ¿qué? Aquí estamos hablando que justamente el versículo te dice, el árbol y el hombre no son lo mismo. Cuando vayas a tener un pleito con una persona, no te desquites con el árbol. Y como estoy diciendo, este concepto pues se amplía hacia todo lo que es la personalidad humana. Les voy a dar otro ejemplo que está en el libro de Shemuel, en el capítulo 2. En el Shemuel, el libro de Shemuel se divide en 1 y 2. En el Shemuel 2, en el capítulo 12, nos cuenta sobre una conversación que tuvo Natán, el profeta, con el famoso rey David. Natán se aparece en la casa del rey y le dice, oye David, tengo una pregunta para ti. 2 personas viven en la misma ciudad. Uno es rico y uno es pobre. El hombre rico tiene ganado, tiene vacas, tiene mucho, tiene posesiones, tiene demasiado. Belarash en Kol. El pobre no tiene nada. Lo único que posee, Kibsa Ketaná, es un pequeño becerrito que pasó a ser más que un becerrito, como hoy en día una mascota pasa a ser parte de la familia. Dice aquí, no crean que eso es nuevo del siglo XXI. Dice aquí exactamente el concepto de las mascotas de hoy. Este becerrito, desde que lo compró, lo crió, creció con él, con sus hijos. Mi pitotojal comía de su pan, bebía de su vaso y se acostaba junto con él. Bateí lo que bat. Prácticamente era como si fuera su hija. ¿Ya vieron cómo existe el concepto de que uno trata a sus mascotas como familia? Esto ya estaba desde el libro de Shemuel. El profeta Natán le dice, más adelante, este hombre rico llegó a recibir invitados. A la hora de escoger qué les va a dar de comer, pues tiene que sacrificar a alguno de sus animales. No es como hoy en día, abres el refrigerador y ya está, abres el congelador y ya está. El hombre rico tiene que escoger una vaca, un toro, un becerro, una cabra, un borrego, degollarlo y darles de comer, preparar el alimento. Sin embargo, dice la Torá, el hombre rico no quiso gastar de sus animales. ¿Qué es lo que hizo? Se escabulló, le robó el becerrito al pobre, se llevó el becerrito, lo degolló y le dio de comer a sus invitados. ¿Qué opinas, David? Esa fue la cuestión que le planteó Natán, el profeta, al rey. ¿Cuál es la reacción? Aquí viene la parte impresionante. Dice la Torá, Vaihar af David Vaish meod. Se enfureció David con el hombre del relato. Él no sabe quién es. Con este hombre rico. David se enfurece meod. ¿Saben qué es meod? Demasiado. Vayomer el Natán y le dice a Natán, Hay Hashem, juro por Dios, Ki ben mavet aish aosezot. Este hombre rico merece la pena de muerte. Vamos de a poquito, ¿no? David se enoja demasiado. Aparte de eso, condena a muerte a un ladrón. Existen crímenes por los cuales la Torá condena a los que los hicieron con la muerte, pero el robo no es uno de ellos. Condena a morir al hombre de la historia. Beta Kebasim, aparte al becerrito que se robó, y Eshalem Arbaataim tiene que pagar 4 becerros, no solamente uno, tiene que pagar 4 por no haberse apiadado de la situación del hombre necesitado. Hasta aquí la plática por parte de David.
el profeta Natán en ese momento aprovecha y le dice a David: Atá Aish, ¿qué crees? Tú eres ese hombre. Tú eres el hombre de la historia. Tú eres el hombre rico que se aprovechó del pobre. ¿Por qué? Entonces le dice: tú recuerdas, hace unos días hubo un hombre que se fue a la guerra, un soldado de tu ejército. Cuando se fue a la guerra, dejó un documento de divorcio para su esposa, por si él no regresaba, para que no se quede ella casada, unida a alguien que está perdido, si es que lo llegan a capturar y desaparece su cuerpo o muere y no hay testigos, para que la mujer pudiera rehacer su vida. El hombre le dejó un documento de divorcio, pero no quería divorciarse de ella. Es de mientras, en lo que regresa. David, cuando este hombre se fue, aprovechaste la libertad que tenías en ese momento, la apertura legal que te dio el escenario, y fuiste a intimar con su mujer. Tú dices: no hice nada malo. ¿Por qué? Porque esa mujer en ese momento estaba divorciada. Yo no cometí adulterio. Pero David, tú eres el rey. Tienes más mujeres. Tú tienes todo. Este hombre, el soldado, lo único que tenía era él y su esposa. Y te portaste de una manera que no era apta para tu nivel. Es un error. No estuvo correcto lo que hiciste. Vamos a dejar a un lado lo que contesta David. David reconoció su error. Al final tuvo consecuencias, pero ese no es nuestro tema de hoy. El tema de hoy es el punto de la reacción inicial. ¿Cómo reaccionó David al inicio? Se enojó con el hombre, se enfureció en demasía. Y al final sale que él era el hombre. El relato no existió, era ficticio. Todo era un ejemplo para que el profeta logre introducir el concepto en el corazón de David y él lo pueda analizar de manera objetiva sin sentirse señalado. Ok, tuvo éxito el profeta, pero ¿qué pasó con David? David se enojó muchísimo con un hombre hipotético que realmente lo representaba. ¿Por qué David no se enojó consigo mismo cuando hizo esa acción? Si David es el hombre del relato y la acción él la considera muy mala, muy baja, ¿cómo es que no lo vio? ¿Por qué sí se puede enojar con el otro cuando él es el otro? ¿Cómo es posible que reacciones de una manera tan agresiva contra alguien más cuando tú cometes el mismo error? Aquí realmente nos está dando la Torá una perspectiva sobre lo que somos los humanos. Cuando toca al otro cometer el error, nos enfurecemos, nos enojamos muchísimo, nos hierve la sangre. Cuando nos toca a nosotros cometer la misma falla, nos aceptamos como somos. Justificamos lo que hicimos, ya no nos enojamos tanto, ya no pasa nada. Él fue culpable, yo no. Yo tengo mis motivos, yo por algo lo hice. Pensamos que todos los demás están locos. Ellos no tenían justificación, ellos no tenían también una manera de racionalizar todo eso, pero no lo manejamos igual cuando se trata del otro y cuando se trata de nosotros. Cuando tú te enojas con alguien, normalmente no es por errores que nunca has cometido tú. Son cosas que tú mismo has hecho, seguramente en más de una ocasión. Cuando tu pareja hace algo que no te pareció y te enojas, ¿tú nunca has hecho algo que a ella no le parezca? ¿No has cometido nunca el mismo error? ¿No has llegado a cometer esas mismas fallas? Pero cuando se trata del otro, perdemos la cabeza y nos enojamos, enfurecemos, nos hierve la sangre. Al final de cuentas, tendríamos que pensar y analizar. También nosotros hemos cometido los mismos errores. Calmar, basta el enojo, un poquito más de tolerancia. Tolerancia cuando se trata de errores ajenos. Dice en el libro Orjot Tzadikim. El Orjot Tzadikim es un libro cuyo autor se desconoce. Nadie sabe quién lo escribió. Sin embargo, la información que trae es fidedigna y es extraordinaria. Él tiene diferentes temas en su libro. Uno de los que abarca es exactamente el enojo. Y nos dice, el enojo es una enfermedad del alma. ¿Alguna vez lo habían escuchado así? Es una enfermedad emocional, el enojo. Físicamente no tienes nada. Te estás enojando porque dentro de ti
hay algo que no puedes controlar, hay algo que no puedes manejar. Es una enfermedad del alma. Cuando hablamos de enfermedades, estamos acostumbrados. La gente enferma es gente que se ve impedida de hacer algo. Es gente que le duelen cosas. Es gente que tiene señales físicamente externas que se pueden ver a simple vista. No es así el enojo. El enojo es una enfermedad interna. Tú puedes ver a un individuo y se ve bien, y se ve sano, y camina, y va, y viene. Simplemente no te metas con él. No cometas el fatal error de llegar a inmiscuirte en donde no te llaman. No vayas a salir en su contra, porque entonces esa enfermedad que parece no existir, de repente sale a la luz y vas a ver qué tan enfermo está. Cuando grita, cuando ofende, cuando humilla, cuando no controla y no selecciona sus palabras o sus hechos, o como dijimos al inicio, cuando se desquita y descarga su furia contra cosas que no tienen nada que ver con lo que él está peleando. Por eso dice el autor, esta es una enfermedad del alma. Hay una frase que dice el Talmud, Kol hakoes, todo el que se enoja, Kol minege inam sholtim bo. Literalmente esto se llega a traducir como todos los tipos del infierno lo dominan. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los tipos del infierno? ¿De qué estamos hablando aquí? La traducción a la que llegan los jajamim es, el infierno se representa con las cosas negativas. No estamos hablando del infierno, estamos hablando de la energía negativa. Cuando alguien se enoja, todo tipo de energía negativa lo domina. No uno, no dos, no tres, todos los tipos de energía negativa existentes en el universo, todos llegan a dominarlo. Por eso es una enfermedad del alma, es una enfermedad que te va a afectar en lo más interno de tu ser. ¿Cuánto tendríamos que trabajar entonces para no caer? ¿Cuánto tendríamos que analizar antes de decir alguna palabra fuera de lugar? Antes de hacer una acción, antes de tener este tipo de sentimientos que nos terminan afectando de una manera muy intensa. El Talmud, en el tratado de Pesajim, los que están viendo en vivo y en directo, pueden contestar amén a la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niya bidbaro. El Talmud, en el tratado de Pesajim, dice que si llegas a ser un individuo que se controla y no se enoja, vas a ser uno de los queridos del Todopoderoso. Que estés en la lista de los que Dios los quiere. ¿Qué tanto gusto te daría que Dios te tenga en una lista especial y diga yo a este es mi querido? Cuando hablamos de resultados, en muchas ocasiones vemos que nuestros mensajes no se logran transmitir, a pesar de que los hemos repetido y repetido y repetido, hemos gritado, hemos pataleado, hemos agredido y todo lo que estamos haciendo no surte el efecto deseado. ¿Cuántas veces puedes gritar en tu casa por lo mismo y al otro día o en dos vuelve a pasar la misma situación y vuelves a gritar y no puede ser? Tú te preguntas, ¿por qué caramba la gente no me entiende? ¿Por qué no me obedecen? ¿Por qué no me hacen caso? ¿Por qué no están haciendo las cosas como debe de ser? Una de las respuestas puede ser que al momento de dar esas enseñanzas estás enojado, por eso gritas, por eso pataleas, por eso estás histérico. Dice la Mishnah en el tratado de Avot, lo akapdan melamed, un enojón no puede ser un maestro. No habla solamente de la profesión, no es un profesor en la UNAM, no te van a contratar porque eres enojón. No, no se trata de eso, es más, en las escuelas seguramente todos tuvieron algún maestro, maestra que se enojaban mucho y gritaban. Tal vez te contraten porque tu currículum es bueno. No se refiere a eso. Aquí se refiere, si tú quieres que tus enseñanzas surtan efecto, déjate de enojar. Si tú eres una persona enojona, no vas a poder transmitir, no vas a poder enseñar. Aunque grites las palabras adecuadas, no van a surtir el efecto deseado. ¿Por qué?
Porque para poder enseñar, tienes que llegar al corazón del otro. Tienes que llegar a la mente del otro. El otro tiene que analizar, entender, comprender y asimilar tus palabras. Pero cuando enojas, cuando gritas, la otra persona lo único que está pensando que es, me están agrediendo. ¿Por qué me gritan? ¿Por qué me trata mal? ¿Quién se cree? Ya no importa el contenido de la conversación. Simplemente perdiste al momento de elevar la voz. Por eso te dice, no vas a poder enseñar. No vas a poder hacer absolutamente nada. Continúo con las consecuencias negativas del enojo. Cuando hay enojo no controlado y desmedido, hay mahloket, hay pleitos. El enojo no es algo que queda en ti. Obviamente lo vas a demostrar. Al demostrarlo, la otra persona también va a tener que actuar acorde a lo que está recibiendo como mensaje. Tú te enojas con alguien, el otro también se siente molesto, tal vez no justifique tu reacción, tal vez no sienta que hizo algo tan malo como para que te molestes con él. Llegas a tener división. El enojo divide a la gente, divide a la sociedad. Provoca envidias. Como estoy enojado, no me da gusto que tengas una buena vida. Y cada vez que te veo disfrutar, eso me duele a mí porque estoy molesto contigo. Provoca sin'a, provoca odio. Ya no es solamente me separo porque estoy molesto, ya hay sentimientos de odio hacia la otra persona. Esto es lo que causas alrededor. ¿Qué pasa contigo cuando te enojas? Ya mencionamos lo que decía el autor al inicio, es una enfermedad del alma, pero ¿y eso qué? ¿A qué te lleva? Tal vez es una enfermedad asintomática porque hay momentos que estás de buen humor. No, señor, escuchen bien. El ka'asán, el enojón, no recibe reproches, no sabe recibir la crítica, porque se enoja cuando alguien va a decirle algo diferente a lo que él espera. Al no recibir reproche, ya no puede cambiar sus errores. A veces no nos damos cuenta de los errores que cometemos. Necesitamos alguien que nos diga qué estamos haciendo mal. Si tenemos un carácter explosivo, ya no podemos recibir reproches. No podemos tener esa actitud de apertura hacia lo que nos están diciendo. En no yajole ojiach tampoco puedes reprochar a otros porque estás de mal humor. No sabes cómo decir las cosas. Dibreja Jamim, dice el rey Salomón, las palabras de los sabios benahat nishmaim solamente las van a escuchar cuando son mencionadas con calma. ¿Quieres que te escuchen? Dilo con calma. ¿Quieres que entiendan? Dilo con calma. ¿Quieres que las cosas cambien? Habla con calma, con tranquilidad. El Talmud habla de uno de los sabios llamado Hillel, al que nunca podían hacer enojar. Nunca. Apostaban, la gente apostaba, yo te apuesto a que lo hago enojar, y al final no lo lograban porque era sumamente humilde. Y aquí viene la clave de todo. Si tú eres una persona que tiene mal carácter, seguramente no eres humilde. Siento decepcionar a muchos, pero la humildad, el enojo van de la mano. Si tú eres humilde, no te enojas cada vez que alguien hace algo en contra de tu voluntad. ¿Quién eres tú para que todo el mundo te tenga que hacer caso? Si tú te enojas constantemente de que la gente no te obedece, significa que te crees superior a los demás. Si fueras humilde, no te molestarías, no te enojarías. Hay una frase que nos dice el rey Shelomo sobre la importancia del carácter. En el libro de Mishle, Tov erech apaim mi gibor, umoshel berrujo mi locher ir. Es mejor una persona paciente que una persona poderosa, que una persona fuerte. Moshel berrujo, es mejor alguien que domina su carácter que aquel que logra conquistar una ciudad. ¿Oyeron qué mágicas palabras? ¿Qué tan importante es que nosotros empecemos a manejar nuestro carácter de forma diferente? Mucha gente sabe que tiene un carácter terrible y lejos de cambiarlo, se sienten tranquilos o se enorgullecen
diciendo, a mí la gente me tiene miedo, conmigo nadie se mete, no me has visto enojado. Todo este tipo de frases que dicen, oye, qué lástima. No solamente tienes mal carácter, estás contento con ser así y no te das cuenta todo el daño que te haces y que haces a los demás. El Talmud, en el Tratado de Shabbat, nos dice, los tzadikim, la gente buena, la gente justa, ne'elavim be'enam olvim, que a veces les dicen algo que es insultante, pasa, pero ellos no insultan de regreso, se contienen. Shom'im herpatam, escuchan los insultos, no es que están sordos, no es que no se enteraron. Be'enam meshivim, y no responden a la agresión. Besemehim, y están contentos, no les afecta su carácter, no te afecta el día. ¿Cuántas veces te ha pasado que alguien te hace enojar y te amargó el día? Fuiste a una fiesta, fuiste a una reunión, fuiste a comer, fuiste a pasear y planeabas tener un día grandioso y extraordinario. Al final de cuentas, alguien te faltó al respeto. Alguien te dijo una palabra fuera de lugar. Alguien te criticó, alguien te falló, alguien te insultó. ¿Y qué sucede contigo? Todo se derrumbó, como diría Emanuel. Todo se fue para abajo. Ya no sirve nada, ya no la pasaste bien, la reunión ya no sirvió, regresa a tu casa fastidiado. Aquí habla de personas con un nivel fantástico. Gente que puede escuchar el insulto, puede estar consciente de la agresión y de la falta que hacen hacia ellos, pero semehim, están contentos, conservan la calma intacta, conservan el buen humor, la alegría. No porque tú hiciste algo mal, yo voy a amargarme. Yo estoy como si fuera dentro de una burbuja de protección. Tú te equivocaste, pero yo controlo mis emociones. Yo no tengo por qué reaccionar de forma negativa. ¡Wow! ¡Qué nivel de personas! Dice Dios sobre ellos, Be'ohabab, Ketzet Hashemesh Bigburatu. Esos seres humanos tan increíbles son los queridos de Dios, que se comparan al sol cuando sale con toda su fuerza, que nada lo puede detener, que el sol beneficia a todo el mundo, que el sol hace crecer, que el sol da calor, que todo, absolutamente todo. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino está clarísimo. No son árboles las personas. No te desquites con ellos, como dije al principio de la clase. No te desquites con las cosas, no te desquites con las personas inocentes. Fuera de eso, empieza a trabajar por dentro para tener una vida de calidad. No permitas que cualquier cosa, ocasión, evento o persona amarguen tu existencia y tu forma de vivir. Al final de cuentas, después de 120 años, si uno tuviera una relación de eventos, ocasiones, ¿cuántas veces te amargaron una reunión? ¿Cuántas veces te amargaron una comida? ¿Cuántas veces te amargaron una sentada? Te vas a arrepentir, vas a decir, lástima que dejé ir la ocasión, lástima que me molesté tanto, ¿por qué no disfruté más? ¿Por qué no aproveché? Tenemos que ser conscientes de que no debemos depender de los demás para sentir. Si yo me quiero sentir bien, voy a sentirme bien, a pesar de que hay gente que se equivoque. La frase de me hicieron enojar hay que borrarla del mapa. A ti nadie te puede hacer nada. Pueden agredirte, pero el sentimiento lo controlas tú. El sentimiento tuyo es una reacción que tú eliges ejercer. No existe que te hagan enojar. Existe que cometan errores contra ti. Existe que te agredan, existe que te insulten, existe que te humillen, pero no existe que te hagan enojar. El enojo es algo que tú decidiste que saliera a la luz. Yo me acuerdo una ocasión en la que estaba yo manejando y el coche de atrás, por algún motivo que desconozco hasta el día de hoy, se molestó. No sé si sin querer hice algo, y cuando tomó ese automovilista una ruta diferente a la que iba yo,
me sacó la mano y me mostró un dedo, mostrándome obviamente un insulto. Y yo tenía tanta curiosidad que casi me iba a desviar yo también a decir, oye, ¿qué pasó? Si hice algo, me disculpo, pero ¿por qué te provocó tanto enojo? A veces permitimos que cosas de nada, cosas prácticamente insignificantes, nos amarguen. Yo les apuesto que esa persona, ese automovilista, llegó a su destino de mal humor. Y yo ni siquiera estuve consciente del daño que le pude haber causado, que obviamente no fue algo físico, material, porque no existió. Seguramente algún cambio de carril que tal vez no estuvo bien o fuera de lugar, totalmente inconsciente, que no llegó a nada. Pero al final de cuentas, él llegó de malas a su casa. Yo podía haber hecho lo mismo y decir, me está insultando, me está agrediendo. Pero al final de cuentas, es una decisión personal. No existe me hicieron enojar. Existe me hicieron daño. Pero el enojo es algo que tú eliges y eso es lo que tenemos que aprender. Tú no dirías, me hicieron dar un golpe en la nariz. Dirías, le di un golpe en la nariz porque me faltó al respeto. Pero no dirías, me hizo darle un golpe. Lo mismo es con el enojo. Los sentimientos y las emociones son igual de controlables como el movimiento físico, el movimiento corporal. Entenderlo nos hace ser responsables de todo aquello. Tomemos esa responsabilidad porque la tenemos. El hecho de querer meter todo abajo de la alfombra no va a servir. El hecho de que digas, bueno, yo nací así, tengo mal carácter, puede ser verdad, pero ¿de quién es la culpa que continúes con ese mal carácter? Tú le vas a decir a Dios, Dios, tú me hiciste enojón. Dios te va a decir sí, los primeros años de tu vida. Pero después, ¿qué? Te di 80 años para cambiar. Te di 80 años para mejorar. Te di 80 años para transformarte en una persona con un carácter más amable, más tolerante, más paciente, más alegre. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Cuánto tiempo culparás a Dios de haberte hecho como te hizo? Si tú compras un coche y te ponen ahí en las condiciones en las que se encuentra, ok, lo compras y te das cuenta, como casi nunca pasa, de que te ocultaron información y la ventana de atrás no sube. ¿Qué vas a decir? Cada vez que alguien se sube al coche y quiera subir la ventana, le vas a decir, no, es que me lo vendió mal, el dueño anterior me vio la cara. Eso va a servir la primera semana. Pero si llevas con ese coche 3, 4 años, es culpa tuya que no lo has arreglado. Ya no puedes seguir culpando al vendedor. Nosotros muchas veces caemos en ese mismo error. Decimos, Dios me hizo así. Culpamos al creador del mundo. Compramos la idea de que el fabricante es el que está equivocado. Fuera de que Dios tiene un plan, Dios no se equivoca, por algo te hizo así. ¿Cuánto tiempo te va a tomar hacerte responsable de ti mismo, de tus reacciones, de tus emociones, de tus sentimientos? Esta es una oportunidad de oro. Hoy que estamos en esta situación tan complicada, que tenemos más tiempo con la familia, que estamos más tiempo dentro que fuera, aprovechemos para mejorar nuestras reacciones, para no desquitar nuestra frustración con los demás, al revés, para fomentar relaciones sanas con todas las personas que nos importan y también con las que no, también con desconocidos. Con todos tenemos que ser amables, tolerantes y pacientes, porque eso es algo interno. No le haces el favor a nadie. Tú te construyes, te transformas, te superas y trasciendes. Bezrat Hashem, que veamos pura verajá beatzlajá, buenas noticias, que tengan refuah shelema, todas las personas que lo necesitan, los que están sanos, que continúen sanos y fuertes, continuemos Bezrat Hashem, sanos y fuertes, veamos alegrías y nos estamos viendo por aquí Bezrat Hashem. Todo lo mejor para todos.